Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy les traigo historias de terror sobre la planchada, la enigmática enfermera que muchos aseguran haber visto en los hospitales cuidando a los pacientes, aunque ya no pertenece a este mundo. Antes de comenzar con estas historias, es importante recordar una de las leyendas más famosas que se cuentan en los hospitales de México, la de la planchada. Se cuenta que fue una enfermera muy dedicada, enamorada de un médico que la engañó y abandonó. Sufrió tanto que descuidó a sus pacientes y uno de ellos murió por negligencia, lo que la llenó de culpa. Después de su muerte, su espíritu comenzó a aparecer en distintos hospitales, impecable en su uniforme perfectamente planchado, atendiendo con cuidado a enfermos graves y dejando sorprendidos a médicos y familiares. Hoy se dice que si ves a una enfermera de aspecto antiguo, con uniforme blanco y almidonado, tal vez te haya cuidado la planchada. La aparición misteriosa. Yo nunca creí en esas cosas. Fantasmas, aparecidos, ánimas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, historias de pasillo que se alimentaban del miedo y el cansancio. Pero lo que viví hace algunos años en el hospital civil cambió mi manera de ver todo eso. Era interno de medicina, llevaba turnos de 36 horas sin dormir, recorriendo salas abarrotadas y llenando expedientes hasta que la vista me ardía. La madrugada siempre era la peor, ese silencio pesado, interrumpido solo por quejidos y el pitido de algún monitor. Esa noche, como tantas otras, me tocó quedarme en el área de pacientes graves. Recuerdo que estaba revisando a un señor con neumonía muy avanzada. Tosía con fuerza y yo apenas podía ofrecerle cuidados básicos. Me sentía impotente, frustrado. Cuando terminé de anotarle medicamentos, me senté en la estación de enfermería para descansar un poco. Fue entonces cuando la vi. Entró con pasos firmes, impecable en su uniforme blanco almidonado, tan bien planchado que parecía recién salido de la tintorería. Era una enfermera de otra época, cofia en la cabeza, zapatos brillantes y una serenidad en la mirada que imponía respeto. Saludó con un "buenas noches, doctor", en un tono tan dulce como firme. No la reconocí, pero pensé que sería personal de apoyo. Se acercó al paciente que yo acababa de atender. Lo revisó con una delicadeza impresionante y luego, con una voz tranquila, le dijo: "No se preocupe, va a mejorar. Aquí estamos para cuidarlo". Yo la miraba fascinado. Tenía una seguridad y una paciencia que yo no había visto en nadie del hospital. Cuando terminó, se acercó a mí y me dio indicaciones muy precisas sobre el tratamiento, qué antibióticos reforzar, cómo ajustar la dosis de oxígeno. Hablaba con una autoridad que me hizo sentir como un estudiante otra vez. Yo solo asentí y lo anoté todo. Lo extraño fue que al amanecer, cuando busqué a esa enfermera para agradecerle, nadie sabía de quién hablaba. Pregunté en jefatura, en turnos, incluso describí su uniforme. Todos me vieron con cara rara y me dijeron la misma. Seguro fue la planchada. No entendí. Entonces una enfermera mayor, con muchos años en el hospital, me contó la historia. Decían que hacía décadas, una joven enfermera muy dedicada se había enamorado de un médico. Él le juró matrimonio y futuro, pero la engañó y la abandonó. Ella, rota por dentro, dejó de cuidar a sus pacientes y uno de ellos murió por negligencia. No pudo soportar la culpa. Tiempo después, murió joven y arrepentida. Desde entonces, su espíritu regresaba a los hospitales para enmendar sus errores cuidando a los enfermos. Me estremecí. No pude creerlo, pero cuando regresé con el paciente de esa madrugada, vi que estaba mucho mejor. La fiebre había cedido, respiraba con menos dificultad. Revisé los medicamentos que aparecían registrados en su hoja y eran exactamente las indicaciones que aquella enfermera me había dado. Aún lo pienso. ¿Cómo pudo alguien que ya no pertenece a este mundo enseñarme más sobre compasión y entrega que todos mis años de estudio? Desde entonces, cada vez que entro a una sala oscura, me descubro buscando un uniforme inmaculado, una cofia antigua, una mirada serena que me recuerde que no estamos solos, ni siquiera en la madrugada más larga.
La enfermera de blanco. Hacía mi internado en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Uno de esos lugares donde los pasillos parecen infinitos y las noches nunca terminan. Era mi segundo turno de guardia y ya estaba agotado. Los relojes parecían no avanzar. Cerca de las 3 de la mañana, me pidieron revisar a un paciente en el área de traumatología. Caminé por el pasillo silencioso y al doblar la esquina, vi a una enfermera de uniforme blanco impecable, tan almidonado que brillaba bajo las luces frías del hospital. «Buenas noches, doctor», me dijo con una sonrisa amable. «Buenas noches», respondí extrañado, porque no la había visto antes en el turno. Ella entró conmigo a la habitación. El paciente, un joven que había tenido un accidente de moto, se quejaba de dolor y parecía muy débil. Yo apenas iba a revisar su expediente cuando la enfermera se adelantó. Lo acomodó con delicadeza y le susurró: «Tranquilo, hijo, vas a mejorar. Estoy aquí para cuidarte». El muchacho se calmó de inmediato. Yo observaba sorprendido. La enfermera me indicó con seguridad: «Aplique una dosis de analgésico y ajuste el suero. Está deshidratado, pero con cuidado, para no sobrecargarlo». Yo obedecí casi sin pensar. Su tono era firme, como de alguien con años de experiencia. Cuando terminamos me dio una palmada en el hombro y dijo: «Sigue estudiando, doctor. Los pacientes sienten cuando alguien los cuida de verdad». Salí detrás de ella al pasillo, pero ya no estaba. Caminé en ambas direcciones, nada. Al amanecer, en el cambio de turno, comenté con las demás enfermeras sobre la compañera que me había ayudado. Describí su uniforme perfecto, su cofia antigua y su manera de hablar. Todas se quedaron en silencio, hasta que una de las más veteranas murmuró: «No había ninguna enfermera así en el turno. Lo que usted vio fue a la planchada». Me reí nervioso, pero cuando fui a revisar al paciente noté que su estado había mejorado mucho más de lo esperado. Él mismo me dijo antes de dormir: «Gracias por traerme a esa enfermera tan amable». Me dio paz. Y entonces entendí que en este hospital, las historias que cuentan en los pasillos no son solo cuentos. Esa noche jamás la olvidé. Era una madrugada fría en el Hospital General de Monterrey. Yo estaba de guardia en el área de urgencias, luchando contra el cansancio. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por el eco de algún carrito metálico a lo lejos. Me avisaron que un hombre mayor, con insuficiencia respiratoria, necesitaba atención inmediata. Cuando llegué a su cama, encontré a una enfermera a su lado. Su uniforme blanco estaba tan almidonado que no tenía una sola arruga. Se veía fuera de lugar, como de otra época. «Doctor, el paciente necesita oxígeno y vigilancia constante», me dijo con un tono seguro pero cálido. «Gracias, ¿usted ya lo estabilizó?», pregunté sorprendido. «Hice lo que estaba en mis manos», respondió mientras ajustaba la sábana del paciente con un cuidado maternal. El anciano que jadeaba segundos antes empezó a calmarse. «Gracias, señorita. Usted me recuerda a mi madre», susurró el hombre antes de cerrar los ojos y dormir tranquilo. Me giré para preguntarle a la enfermera su nombre y en qué turno estaba asignada, pero el pasillo estaba vacío. No había puerta por la que hubiera podido salir en tan poco tiempo. Al amanecer, comenté lo sucedido con las demás enfermeras. Una de ellas sonrió con nerviosismo y dijo en voz baja: «Ya sabe quién fue, ¿verdad? Aquí también se aparece la planchada. Siempre cuida a los enfermos graves, aunque nadie la ve entrar ni salir». La guardiana silenciosa. Yo estaba en mi último año de medicina, haciendo el internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Era un turno de fin de semana, de esos en los que parecía que el hospital entero respiraba más lento. Eran casi las 2 de la mañana cuando me tocó cubrir el área de medicina interna. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire olía a desinfectante mezclado. Revisaba expedientes cuando escuché un quejido suave desde la cama 14.
Era una mujer de unos 60 años con una infección pulmonar grave. Apenas podía respirar. Me apresuré hacia ella, pero al llegar noté que no estaba sola. Una enfermera ya estaba junto a la paciente. Llevaba un uniforme blanco impecable, con cofia perfectamente colocada. Era imposible no fijarse en lo planchado de su ropa, sin una sola arruga, como si el tiempo no le afectara. «Doctor, necesita oxígeno ahora mismo», me dijo con voz firme, sin apartar la mirada de la mujer. Sí, lo sé», contesté nervioso, sorprendido de que se hubiera adelantado a lo que pensaba. Ella colocó la mascarilla con una delicadeza que jamás había visto. La paciente, que se agitaba segundos antes, comenzó a tranquilizarse. «No se preocupe, señora, no está sola», le susurró la enfermera, acariciándole la frente. Yo me quedé mirándola, fascinado. Parecía irradiar calma. Cuando intenté preguntarle su nombre, apenas alcancé a decir: «Disculpe, ¿de qué turno es usted? No la había visto antes». Ella me miró por un instante, con unos ojos tan serenos que sentí que me atravesaban. «No importa mi turno, doctor. Lo importante es que los enfermos no sufran más de lo necesario». En ese momento, otra enfermera de guardia entró al cuarto con una bandeja de medicamentos. Yo volteé hacia la cama, pero la mujer del uniforme almidonado ya no estaba. «¿Y la enfermera que estaba aquí?», pregunté confundido. «¿Cuál enfermera?», me respondió mi compañera. «La que me ayudó a estabilizar a la paciente», insistí. Ella frunció el ceño y negó la cabeza. «Doctor, cuando entré usted estaba solo». Sentí un escalofrío recorrerme. A la mañana siguiente, la paciente estaba sorprendentemente mejor. Su saturación de oxígeno había subido y sonreía débilmente. Cuando le pregunté cómo se sentía, me respondió con voz baja: «Anoche vino una enfermera a cuidarme, tan amable, tan limpia. Me dijo que iba a estar bien». No supe qué contestar. Más tarde, una de las enfermeras más antiguas del hospital me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «No se asuste, a muchos les pasa en este hospital. Usted conoció a la planchada. Ella viene a cuidar a los enfermos cuando más la necesitan». Desde esa noche, cada vez que camino por los pasillos oscuros del hospital, espero ver a lo lejos un uniforme blanco impecable y me pregunto: ¿quién será el siguiente en recibir su visita? El turno infinito. Hacía apenas 2 semanas que había comenzado mi residencia en el Hospital General de Saltillo. Todavía no me acostumbraba a los turnos nocturnos, a ese cansancio que se pega a los huesos y al silencio extraño que habita los pasillos después de la medianoche. Esa noche me asignaron la vigilancia de un hombre de unos 40 años que había llegado con una septicemia complicada. Estaba grave, conectado a oxígeno y con una fiebre que no cedía. Yo hacía todo lo posible, pero me sentía rebasado. Mientras revisaba su expediente, escuché unos pasos firmes detrás de mí. Cuando volteé, vi a una enfermera entrando a la sala. Llevaba un uniforme blanco perfecto, tan almidonado que parecía brillar, el cabello recogido con una cofia antigua y un porte impecable. «Buenas noches, doctor». Me saludó con una voz tranquila. «Buenas noches. ¿Usted viene del turno de apoyo?», pregunté sin reconocerla. «No se preocupe por eso. Estoy aquí para ayudarlo», contestó sin dar más explicaciones. Se acercó al paciente, tomó su mano y le habló con dulzura. «Ya pasará el dolor. Descanse. Está en buenas manos». Vi cómo el hombre, que minutos antes se retorcía de fiebre, se fue calmando poco a poco. Yo estaba atónito. La enfermera comenzó a darme instrucciones claras. «Prepare una dosis más alta del antibiótico. Ajuste el suero. Lo está recibiendo demasiado rápido. Y por favor vigílelo cada hora». Yo obedecí como si fuera un estudiante frente a su maestra. Su seguridad imponía respeto. Cuando terminé, me giré para agradecerle, pero ella ya no estaba. No escuché pasos ni vi puertas abrirse. Simplemente había desaparecido. Horas después, mientras escribía las notas,
una compañera residente me vio distraído y me preguntó qué ocurría. Le conté lo de la enfermera. Ella palideció y me dijo en voz baja: «No hay ninguna enfermera aquí con ese uniforme, doctor. Usted conoció a la planchada». Yo sonreí incrédulo hasta que en la mañana revisé al paciente. La fiebre había cedido, su respiración era más estable y por primera vez en días se veía con fuerzas. Cuando lo felicité por su mejoría, él me tomó de la mano y dijo con una sonrisa débil: «Dígale a la señorita que estuvo conmigo anoche que le agradezco. Me dijo que no me iba a dejar solo». No supe qué responderle. Desde entonces, cada vez que camino en esos pasillos solitarios, espero escuchar pasos firmes y ver aparecer a esa enfermera de blanco que sigue cumpliendo su turno eterno, cuidando a quienes más lo necesitan. La enfermera del pasillo 7. Nunca olvidaré aquella noche en el hospital donde trabajo. Era un turno de madrugada y el silencio era absoluto. De repente, escuché pasos en el pasillo 7, donde no debería haber nadie. Caminé hacia el sonido y la vi. Una mujer con uniforme blanco, impecable, como recién planchado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y preocupación. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó con voz suave. Parecía que estaba solo. Me quedé helado. Nadie más trabajaba esa noche en ese piso. «Sí, estoy bien», dije, sin poder apartar la mirada. ¿Quién es usted?» «Soy la enfermera que cuida de todos aquí», contestó con una sonrisa triste. «No tema, solo quiero asegurarme de que nadie esté solo ni sufra». Se acercó y colocó su mano sobre la mía. Sentí un frío intenso, pero también una calma extraña, como si realmente estuviera protegiéndome. Antes de que pudiera decir algo más, desapareció entre la luz del pasillo, dejando solo el eco de su voz. Al día siguiente, pregunté a mis compañeros si alguien más había estado en el pasillo 7 durante la noche. Todos negaron. Nadie vio a nadie. Desde esa noche, sé que la planchada no es solo un mito. Su espíritu sigue caminando los pasillos del hospital, cuidando a quienes necesitan ayuda, apareciendo a aquellos que se sienten solos o desprotegidos. Yo la vi y jamás lo olvidaré. Estas fueron algunas de las historias de la planchada, la enfermera del más allá. Gracias por acompañarme en este recorrido de terror. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte las próximas leyendas. Nos vemos en el siguiente relato. Buenas noches.